Hola de nuevo, bienvenidos y bienvenidas a Coaching Cuántico en el día a día. María Lobo y yo estamos aquí acompañándoos en este bonito caminar que iniciamos ya hace unos meses. Y hoy, María, hola, ¿cómo estás? Hola Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como Muy siempre, bien, un placer. con muchas ganas de volver a compartir contigo. Hoy quiero proponerte tener a un invitado con nosotras. Nuestro invitado es el miedo, que yo creo que es una emoción que nos acompaña muy a menudo y a veces nos limita, María. Nos limita y hace que no consigamos, ¿no?, lo que queremos. Pero también estoy segura que desde tu mirada, desde esa mirada cuántica, lo vas a enfocar como algo muy potente para nosotros. María, ¿qué es el miedo desde el coaching cuántico? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, pues el miedo, la definición que tú has hecho es preciosa, la verdad. Es un acompañante. Es un acompañante, no es un monstruito, no es nada con lo que tengamos, contra lo que tengamos que luchar, Julia, sino es un acompañante, un compañero, el compañero del camino de Santiago, ¿no? Muchas veces cuando la gente hace ese camino de peregrinaje que va con un compi, pues eso, nuestro compi es el miedo, ¿no? Y el miedo es una auténtica oportunidad para vivir las cosas concretas desde otro lado. O sea, el miedo siempre nos está dando información, Julia. O sea, el miedo es un cartero que nos trae un telegrama que al leerlo enriquece nuestra vida. O sea, que esa sería un poco la visión cuántica, ¿no? Que tú estabas comentando antes. María, pero ¿desde dónde lo estamos viendo nosotros para que eso no sea así? Para que lo que queramos es, no quiero sentir miedo, esto me está bloqueando, no quiero, no quiero. Claro, ¿Desde dónde? nos oponemos al miedo de alguna forma porque nos han enseñado que el miedo es algo que no sirve para nada, que no tiene ninguna función. Entonces, claro, si yo tengo algo que me han enseñado que no tiene función, lo normal, Julia, es que no lo quiera. Entonces, por eso es como que cada vez que nos hablan del miedo, no, yo no tengo miedo, ocultamos el miedo, no nos atrevemos. Y entonces lo que hacemos es, de alguna forma, negar ese telegrama, ese potencial, ese mensaje que hay ahí, dentro de ese núcleo de miedo. ¿Y cómo puedo yo descubrir cuál es ese mensaje? Pues sumergiéndote en él, cogiéndolo como compi, de verdad, como acercándote, dejando que el miedo sea tu compi, no echándolo de tu vida, que es lo que normalmente nos han enseñado a hacer, sino que cambiando un poco esa mirada que tenemos con respecto al miedo. Entonces, bueno, pues le cogemos como compi. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Venga. ¿A qué tienes miedo, Julia? A ver. Tengo miedo a hacer el ridículo. Por Vale, ejemplo, genial. cuando doy una conferencia y me queda, pues eso, hago el ridículo. Se Vale. rían de mí. Vale, tienes miedo a hacer el ridículo, porque hacer el ridículo se supone que lo que consigues es que se rían de ti, ¿no? Claro. Vale, vale, entonces, bueno, pues esa es claro, nadie quiere que se rían de uno mismo, ¿m? Y todo el mundo quiere dar una conferencia desde la libertad, ¿verdad? Uh-huh. Vale, pero el miedo te está indicando que tú tienes una creencia dentro o una forma de percibir esa situación, ¿m? Y esa forma de percibir es, doy la conferencia para que ellos pongan mi atención en mí, para buscar atención externa. Porque si no buscaras atención externa, no habría miedo. ¿Vale? Entonces, el miedo es una auténtica oportunidad para girar tu percepción. En este momento la percepción es necesito la atención de fuera para sentirme yo bien, ¿vale? Pues el miedo te está dando la oportunidad de buscar otra forma de percibir esa situación de forma que a ti te expanda. Por ejemplo, voy a dar una conferencia porque el tema del que quiero hablar me apasiona, me encanta. Entonces, cuando tu enfoque está en esta percepción, el miedo no te tiene que aportar ningún telegrama porque es una percepción expansiva. Así que el miedo siempre está ahí cuando nuestra percepción está pidiendo una actualización. María, continuando con el tema del miedo, porque yo creo que da para mucho,
en el anterior podcast decías que es una invitación a cambiar la percepción de cómo vemos el miedo. Pero es verdad que el miedo es una de las emociones que está por debajo de todo, ¿no? Por debajo de cualquier emoción, incluso de frustraciones, hay miedo, María. Es esa emoción básica. Claro, por eso comentamos en el anterior podcast, Julia, que el miedo es un mensajero y súper valioso, además, porque el miedo es el mensajero que te va a dar ese mensaje. Lo que pasa es que como no queremos sentir miedo, lo camuflamos de tristeza, de ira, de rabia, de frustración, de pena. Entonces, todas esas otras emociones están ocultando, ¿no? Serían como personas que ocultan al cartero que viene con ese telegrama tan valioso. Debajo de toda emoción de contracción hay miedo. Por ejemplo, si derivamos o enfocamos esto a los niños sienten miedo. Uh-huh. ¿Cómo podríamos acompañar, por ejemplo, a un niño a que empiece a ver el miedo como un acompañante en vez de como algo negativo? Vale, Julia, los niños, más que hacerles entender, ¿no? O ver a través de, como lo estamos haciendo aquí, ¿no? A través de palabras, con los niños es la acción. Porque la acción la van a integrar, ¿no? Te pongo el ejemplo, ¿no? Vale, ¿cómo lo conseguimos? Cambiando, si el miedo es una llamada a cambiar tu foco de percepción sobre esa situación, tu enfoque, ¿vale? Lo que vamos a hacer con un niño es lo mismo. Te voy a poner el ejemplo, ¿no? Yo una vez recuerdo a mi sobrinito que tenía miedo de, bueno, pues en la casa de mi hermana había un felpudo de estos que es como un erizo con púas, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Alguna vez yo creo que lo he comentado contigo esto. Y recuerdo perfectamente cómo el niño no quería atravesar esa puerta porque estaba ese felpudo ahí, ¿no? Como en medio. Entonces, claro, era pequeñito, ¿no? Y bueno, pues en ese momento el niño ahí con su enfoque en el felpudo, como algo que le podía hacer daño. Yo lo que hice fue acercarme al felpudo, acariciar esas púas, ¿no? Y decir, ¿ves? Digo, mira qué suave, mira la textura. Es decir, lo que hice, ¿no? El niño se fue acercando poco a poco, empezó a tocarlo conmigo y luego lo que hizo, de forma espontánea, cuando pasó el felpudo, le dijo a su madre, que es mi hermana, le dijo, mamá, ya no tengo miedo. Entonces, si te das cuenta, ahí no le di mi pretensión no era darle ninguna disertación o tesis sobre el miedo, ¿no? Ni sobre tienes que reenfocar las cosas, no, sino simplemente lo que hice fue un acompañamiento con un gesto para cambiarle el foco de percepción, para que su percepción no estuviera en los pinchos que hacen daño y sí en la suavidad y la textura de ese elemento nuevo que él desconocía. Entonces, trabajar el miedo con los niños en el fondo es trabajarlo contigo primero, ¿no? Cuando tú aprendes a girarlo, a girar esa percepción, el niño lo va a girar, ¿no? Claro. Le va a acompañar a hacerlo. Sí, y yo aquí te apunto, ¿no? Desde cuántico, bueno, tú lo sabes, más que trabajar, lo que hacemos es girar la percepción, ¿vale? Porque cuántico no es esfuerzo, no es un paradigma que sea desde el trabajo. Venga, vamos a trabajar, no, solo girar la percepción, ¿no? Que es un movimiento que se produce en el instante. María, para terminar un poco desde este ámbito educativo, cuando yo acompaño a padres o dentro del profesorado, yo lo que veo es miedo. En todo el miedo a que mis hijos en un futuro no sepan cómo vivir, miedo a que no tengan herramientas, miedo a que se frustren, miedo. ¿Cómo girar eso? Claro, tú ten en cuenta que el adulto, ¿vale? Tiene su forma de percibir la vida. Y si estamos teniendo una percepción en ese instante con el miedo, ¿no? Y no sabemos abrir ese mensajero, ¿no? Ese mensaje que trae ese mensajero, al final lo vamos a proyectar sobre nuestros hijos. Entonces nuestros propios miedos los proyectamos sobre nuestros hijos, nuestras propias carencias las proyectamos sobre nuestros hijos. Entonces, claro, ahí el abordaje es evidentemente tener una mirada, ¿no? Pues invitar, ¿no? a ese adulto
a que pegue un giro de percepción. Y eso se hace a través de la presencia, porque yo creo que a veces el miedo viene por un exceso de futuro, de cómo nos imaginamos que va a ser el futuro de nuestros hijos, como cuando tú a eso lo ves y simplemente coges presencia, ayudas a que por lo menos la carga desaparezca en ese momento de ese miedo. ¿Sabes lo que ocurre, Julia? Que cuando el miedo está contigo como compañero, intentar desde el intelecto, no, voy a estar presente. Pues ahí no estamos abriendo el mensaje de ese mensajero. O sea, la forma de ganar presencia no es queriendo ganar presencia, sino abriendo ese telegrama de ese mensajero que se llama miedo. Es decir, todo lo contrario, estando ahí, es un elemento más importante de tu vida que te está ayudando a que tengas una percepción más expansiva, ¿no? Más liberadora, ¿no? de tu vida, de tu día a día. ¿Cuál sería la pregunta, María, para alguien que está viendo que ahí hay miedo? Para conectar con eso que tú dices, para descifrar el mensaje. Vale, lo primero de todo es saber que el miedo es un mensajero y que te estás trayendo un regalo. Y ese regalo es una percepción más expansiva, ¿vale? Entonces, lo primero de todo es tomar conciencia de qué es lo que me está produciendo miedo, como tú has dicho antes, ¿no? Tengo miedo a hablar en público porque se rían de mí, ¿no? Y ir un poquito más profundo y decir, bueno, ¿y si se ríen de mí, qué pasa? Pues lo que pasaría es que haría el ridículo, que no sería una persona válida, por ejemplo, ¿vale? Cuando llegas ahí, ¿vale? Lo que significa es que no es una persona válida, entonces te puedes dar cuenta que desde donde ibas a dar esa conferencia es desde la búsqueda de validación, de valoración. Y ahí, con solo ver eso, Julia, ya acabas de leer el telegrama. Porque si lo veo, se va. Y si no lo veo, lo soy.